En La Gran Muralla de 2016, Matt Damon es un arquero mercenario que viaja a China para robar pólvora, pero se encuentra con algo un poco diferente en su lugar, la Gran Muralla, donde él debe unir fuerzas con sus protectores para derrotar a monstruos alienígenas antes de que ellos puedan atravesarla y devorar la capital. Y más que ninguna otra cosa, esta película personifica lo que era una época muy oscura en el Hollywood moderno, una década a mediados de 2010 que se define mejor con una sola palabra: China. Esta era la época cuando las películas occidentales hicieron todo lo que pudieron para ganar acceso al dinero oriental. Películas como Transformers 4 que fueron a China por ninguna otra razón que para complacer al público chino y a sus señores feudales gubernamentales. Y La Gran Muralla es el culmen máximo de esto. Una película súper taquillera de Hollywood con estrellas occidentales enmarcada en un mundo oriental, dirigida por un famoso cineasta chino, lo cual en sí mismo no es algo malo. Los proyectos internacionales hoy en día tienen bastante demanda. Shogun, por ejemplo, es fantástico y no puedo esperar para ver más. Pero La Gran Muralla no es así. Tiene las mismas cosas buenas, desde los visuales hasta las coreografías de batallas, pero esto no funciona como un todo. Está bien a lo sumo y es absolutamente embarazosa en su punto más bajo. ¿Por qué? Porque comete todos los errores que un proyecto internacional que combina diferentes mundos puede cometer. Los personajes no son tratados como individuos, sino como miembros superficiales de su grupo. A los héroes no se les da una agencia activa, sino que son reducidos a pasajeros del asiento trasero que están allí para observar al lado contrario. Y la película, como un todo, está llena de estereotipos que van desde predecibles hasta lo absolutamente vergonzosos y que ningún actor del planeta puede hacerlos funcionar. ¡Qué ejército! Mira, ¿habías visto antes algo así? Increíble. Y por lo tanto hoy, debido a que los proyectos internacionales han regresado a través del streaming, volvamos a esta época oscura de Hollywood para aprender de ella. ¿Qué tenía La Gran Muralla que resultó tan terriblemente mal y que terminó con una obsesión china de la industria? Cuando se realice un proyecto internacional combinando mundos diferentes, esto es lo que se tiene que evitar. El primer problema internacional aquí es que los personajes no son tratados como individuos realistas, sino como partes superficiales del grupo al que ellos pertenecen. Al principio, Matt Damon y su manada de mercenarios están buscando pólvora negra en el oriente, lo cual no está saliendo tan bien. La mayoría de sus hombres han muerto a manos de los bárbaros que los están cazando, y los pocos que quedan ahora son comidos por algún monstruo escondido por un terrible trabajo de cámara. Luego de lo cual, Matt Damon y su mejor amigo Pedro Pascal llegan a la Gran Muralla de China, donde son tomados prisioneros. Y en la superficie, hay un montón de cosas aquí. Matt Damon está buscando la pólvora legendaria, la cual todavía no existe en Occidente. Matt Damon es un tirador experto que podría competir con Hawkeye por un puesto en Los Vengadores. Los chinos están luchando contra monstruos alienígenas de las formas visuales más sorprendentes para no dejarlos entrar por la muralla. Pero el problema con todo eso es que nada de eso es individual. Nada de eso es una cosa real en la que tú te podrías sumergir. Todo es genérico, basado en la afiliación. ¿Por qué Matt Damon necesita pólvora? ¿Qué problema va a resolver de vuelta en casa con una bolsa de explosivos robada? ¿Es para algo en específico o intenta replicar la fórmula de alguna manera por alguna razón? No lo sé. Él simplemente quiere la pólvora como cualquier otro personaje occidental debido a que esto es lo que quiere. Pólvora negra. Asesina a 12 hombres de una vez. Estamos aquí por la pólvora negra. Yo vine con mercenarios por la misma razón. Con toda esta pólvora en las alforjas, se ganará. ¿Por qué Matt Damon es tan bueno con el arco y la flecha? No lo sé. No había una escena introductoria solo para él para establecerlo a él y a sus habilidades. Siempre fue mostrado como parte de su grupo. Simplemente es un peleador experto de Occidente de la misma forma en que Pedro Pascal también es un peleador experto de Occidente porque eso es lo que son. ¿Qué es lo que lo diferencia a todos los personajes chinos? Bueno, no mucho. Ellos realmente no tienen escenas individuales apropiadas para pintarlos como individuos. Simplemente como que los vamos conociendo como parte de esta gran maquinaria que está protegiendo la muralla, lo cual parece ser su única razón de existir. La única forma en la que siquiera podemos distinguirlos entre sí es debido a que llevan uniformes de colores diferentes basados en el regimiento al cual lideran, o porque son protagonistas femeninas. Azules. Todas son mujeres. La lección para aprender aquí es que cuando juntas diferentes grupos culturales, el ser miembro de un grupo no es suficiente para construir o definir a un personaje. Una vez que los alienígenas atacan por primera vez, Matt Damon y Pedro Pascal se zafan de sus ataduras y matan a un par de ellos de una forma bastante genial. Luego de lo cual, todos los chinos se levantan a aplaudirles por su acción heroica.
Y es como que si... Espera un minuto. ¿Por qué ellos están recibiendo un aplauso especial por matar 2 monstruos cuando los chinos los han estado matando de a miles? Bueno, porque ellos son extranjeros de Occidente. Eso es lo que principalmente los separa del resto aquí. Y eso simplemente no es suficiente. Para que a alguien le importe, las cosas tienen que hacerse a nivel individual. Por ejemplo, tal vez Matt Damon podría haber salvado al hijo de algún general mientras estaba matando a los monstruos. Eso es lo que lo hizo especial. Es por eso que él recibe los aplausos aquí. Eso podría crear una rivalidad personal con el hijo debido a que él siente ira y vergüenza por haber sido salvado. Eso es algo que podríamos aprender sobre el hijo como persona, que toda su vida se preparó para dar su vida por la muralla y ahora se le negó eso, nada menos que por un forastero. Eso sería individual, eso sería algo en lo que interesarse, el ser aplaudido por ser un miembro de otro grupo, no. En general, juntar a diferentes grupos puede ser genial, explorar las diferencias culturales entre esos grupos puede ser genial, pero eso no se puede quedar a nivel grupal. Necesitas sumergirte en por qué esta persona quiere robar la pólvora, porque la otra persona es tan determinada en proteger la muralla. Simplemente no puede ser porque ellos son parte de este grupo y eso es lo que este grupo hace. Si no es individual, a nadie le importa. El segundo problema internacional aquí es que los personajes principales a menudo son reducidos a ser pasajeros aburridos esperando a que el otro lado haga cosas. Por ejemplo, una vez que Matt Damon y Pedro Pascal son tomados como prisioneros, la muralla es atacada por los alienígenas y ellos son sentados y encadenados mientras que los soldados hacen lo suyo. ¿Y qué significa eso en la práctica? ¿Qué representa esa secuencia para los héroes? Bueno, mayormente, sentarse y ver con asombro qué tan asombrosos son los chinos. La vanguardia viste de negro y los de rojo. Esos son los arqueros. Todas son mujeres. ¿Qué están haciendo? ¿Habías visto antes algo así? Increíble. Esta es la señal más clara de que una película está complaciendo a un grupo, cuando los héroes literalmente se convierten en los pasajeros del asiento trasero impulsados y dirigidos por el bando opuesto. Como que si esto está al nivel de los Transformers, los personajes chinos aparecen para tomar las riendas de la película. Y nuevamente, eso necesariamente no es algo malo en sí mismo. La película es llamada La Gran Muralla, así que por supuesto debería haber secuencias donde podemos maravillarnos en lo asombrosa que es el ejército chino protegiendo a la muralla. Ese es el punto de juntar a diferentes grupos para ver cómo el otro lado hace lo que hace. Pero al mismo tiempo, sin importar a cuál grupo pertenecen tus personajes principales, debes mantener su agencia y motivación en todo momento. No pueden existir momentos cuando ellos se sienten en segundo plano y que dejen que el otro lado haga sus cosas debido a que entonces es bastante obvio lo que estás haciendo. ¿Qué ejército? Mira. Increíble. ¿Habías visto antes algo así? En otras palabras, siempre mantén la agencia personal al frente como la cosa que impulsa la historia. En lugar de que Matt Damon tome un respiro para ver con asombro cómo la muralla es atacada, él debería estar activamente avanzando en su propio camino. Tal vez eso significa buscar maneras de escaparse, o tal vez significa manipular a un soldado a través de la secuencia para liberarlo, pero él simplemente no puede sentarse como un miembro de la audiencia hasta que las cosas finalmente suceden y alguien más aparece a liberarlo. En vez de que Matt Damon salga con el capitán a revisar el mecanismo de defensa simplemente porque ahora es el momento de construir el mundo, Aquí estás. él debería tener una razón para hacerlo. Tal vez está tratando de aprender el mecanismo debido a que planea utilizarlo para escapar bajo por la montaña más adelante, o tal vez está pescando pistas sobre la ubicación de la pólvora del capitán. Pero la construcción del mundo no puede tomar precedencia sobre él. La escena no puede suceder simplemente porque ahora la película quiere dar una conferencia sobre lo genial que son los mecanismos y la cultura oriental. Xion significa confiar. Tener fe. Peleamos por más que comida o botines. Damos la vida por algo más importante. Todo eso puede suceder en la escena, pero no puede ser la razón para la escena. La escena necesita nacer desde las propias necesidades de Matt Damon y el capitán para lograr algo en ella. En lugar de que Matt Damon se una a la lucha contra los alienígenas simplemente porque luchar por China es lo correcto, Nos necesitan aquí. debería haber una razón para que él lo haga, una razón para que nos importe que él lo haga. Tal vez él perdió a alguien importante por culpa de los alienígenas y quiere venganza, o tal vez él tiene algo que proteger de vuelta en casa y que estaría en peligro a menos que él detenga a los alienígenas allí. Cualquier cosa excepto, ahora yo debo luchar por la gloria de China debido a que eso es un beneficio para todo el mundo y eso es lo más honorable. Y no es solo del lado occidental, también se pasa del lado oriental. No parece haber nada impulsando a los personajes excepto su deseo innato de proteger China debido a que eso es lo que uno hace aquí, me imagino, lo cual no es suficiente.
Necesita haber una motivación personal y agencia, una razón personal para que los personajes hagan lo que hacen en las escenas en las que aparecen. El ser chinos puede influenciar lo que los personajes hacen en una escena, pero no puede ser la razón para la escena. Si un personaje chino explica el trasfondo cultural sobre los alienígenas a Matt Damon, Vienen a recordarnos lo que pasa cuando la codicia se sale. él debe tener un propósito para hacerlo. Porque extrañamente, esta película está dividida en estos pedazos donde los personajes toman turno para hacer las cosas solo por el bien de hacerlas. Algunas veces son los chinos defendiendo su territorio simplemente por hacerlo, mientras que Matt Damon no hace nada. Y otras veces es Matt Damon y Pedro Pascal haciendo cosas simplemente por hacerlas, mientras los chinos ocupan el asiento trasero. Mientras que idealmente quieres que los personajes principales de ambos lados hagan cosas constantemente y a la vez motivados por sus propias necesidades para avanzar la historia. Las escenas deberían nacer de sus motivaciones en conflicto para alcanzar algo en las escenas. Porque sin importar qué tan asombrosas puedan llegar a ser China y su ejército, verlos a través de los ojos del héroe occidental estancado no es lo suficientemente atractivo. El tercer problema internacional aquí es que mucho de la película está construido en estereotipos, los cuales hacen que las cosas sean predecibles a lo sumo y vergonzosas en el peor de los casos. Como lo mencioné, los personajes son exactamente como tú esperarías que fueran y nada más. Todos los occidentales son sinvergüenzas buscando robar una invención china para su propia ganancia. Sabes quién eres. Un mentiroso, ladrón y asesino. Mientras que todos los orientales son partes leales de un sistema perfeccionado que existe solamente para servir a ese sistema, sin importar qué tan contraintuitivo que parezca. 是就地研究。饕餮若能活捉，皇上必须先睹。下官特地为此事而来。 Oh, okay. Yeah, yeah. Oh, okay. Y por más que los estereotipos como estos puede que tengan bases en la realidad, por sí mismos se vuelven súper aburridos de ver porque siempre se siente como que si estás un paso adelante. Oh, wow, los maleantes del occidente aprenden el valor de las formas honorables del oriente y saltan a luchar con ellos. Hemos peleado por nada. ¿Quién lo habría imaginado? Oh, wow, el soldado oriental más cobarde y torpe finalmente se yergue con valentía para proteger el continente con su vida. ¿Quién lo habría imaginado? Bueno, todo el mundo lo adivinó. Y para ser justos, necesariamente no deberías de hacer caso omiso a la verdad detrás de los estereotipos. Puedes tener mercenarios occidentales sin honor y puedes tener soldados orientales justos. Hay realidad en eso. Pero si usas estereotipos como estos, Xion es nuestra bandera. tienes que sumergirte a explorar qué los hace así. En lugar de solo decir que Matt Damon es un ladrón asesino occidental, porque siempre es así, tienes que mostrarlo primero siendo un ladrón asesino y luego profundizar en las razones por las que es así. ¿Qué lo hace ser el maleante occidental estereotípico que es? ¿Cuál aspecto del occidente es lo que lo ha moldeado así? Después de las penas, la sangre, sufrimiento, En lugar de limitarte a considerar que todos los personajes chinos son piezas leales de una máquina porque siempre ha sido así, profundiza en las razones que hay detrás, en qué hay en esta parte del mundo que los ha hecho así. E incluso así, sigue siendo necesario añadir variedad. No todos los personajes chinos pueden ser iguales, y lo que es más importante, la razón por la que son iguales no puede ser simplemente porque todos sean chinos. El estereotipo en sí mismo no basta para explicar o justificar cómo son las cosas. No se puede hacer que los personajes de China salven el día con impresionantes movimientos de artes marciales simplemente por el hecho de ser de China. La cuestión es que, aunque los estereotipos pueden guiar el camino de los personajes y la historia, no pueden convertirse en casillas que hay que marcar. Por ejemplo, hay una escena luego de la primera batalla entre Matt Damon y el capitán, donde ellos hablan sobre su pasado y cómo les gusta hacer las cosas. Y en sí misma es una buena escena para presentar debido a que, cuando tienes personajes de diferentes caminos culturales, quieres resaltar las diferencias y similitudes en esos caminos. Pero la forma en la que sucede es simplemente extraña. Estas son dos personas que recién se conocen y ya están compartiendo abiertamente sus historias más oscuras y traumas como si no significaran nada. Aún no tenía ni 5 años cuando vine. No tengo otra familia. Es torpe y sin emoción, y por lo tanto, no funciona. Desde que tengo memoria, estoy en un ejército. Muchos niños limpiábamos el campo de batalla. Después, cuando la pelea terminaba,
Esa es la lección para aprender aquí. Cuando quieras dejar que tus estereotipos guíen la forma en la que escribes, asegúrate de explorar tus propias formas y hazlas tridimensionales. Porque si no lo haces, el resultado será predecible, de baja calidad o simplemente jodidamente vergonzoso. Como la forma en que los personajes hablan y se comportan en esta película es tan encimada y forzada que es tan sutil como uñas en el pizarrón. You've earned General Xiao's praise. Will they come back? Yes. Es como si todos fueran robots que solo dicen lo que tienen que decir según su procedencia y nada más. Y ningún actor del planeta puede hacer que funcione. In the West, we would be enemies and I would have to kill you. At least here we have a common How goal. many flags do you fight for? I fought for Harold against the Danes. I saved a Duke's life. I fought for him until he... They look nervous. It's a big wall to be so nervous. We fight for more than food or money. We give our lives to something more. Well, that's all well and good, but I'm not jumping. I'm alive today because I trust no one. Así que, por muy mal que pueda parecer Hollywood hoy en día, podría ser peor. Podríamos estar atrapados en un purgatorio en el que solo existiera esto. Y de una forma extraña, le debemos nuestro agradecimiento a la Gran Muralla por haberlo estropeado tanto que la industria se vio obligada a seguir adelante. Y seguir adelante sin... China.